El Ministerio de Cultura y SER TV presentan Panamá Brilla. Panamá se reinventa y crece vertiginosamente en el sector audiovisual con una interesante producción cinematográfica orgullosamente nacional. Ese empuje nos ha permitido posicionar a nuestro país en importantes marquesinas con la presentación de películas producidas y dirigidas por panameños. Para el Ministerio de Cultura, como ente rector de las artes, es un orgullo promover iniciativas cinematográficas y, por supuesto, dar el respaldo necesario como auspiciadores a través de la Dirección Nacional de Cine, que ha promovido y premiado a grandes proyectos locales. El cine, como instrumento para comunicar, para unir, para soñar, tiene gran poder transformador, transmite historias, cultura, desarrollo, inspira vidas. Es por ello que en nuestro compromiso de hacer del cine una propuesta sostenible para el país, hemos formalizado el protocolo de entendimiento donde se involucra también al Sistema Estatal de Radio y Televisión SER TV y a las asociaciones de cine de Panamá para seguir consolidando y robusteciendo el desarrollo del cine panameño. Con este compromiso lograremos juntos desarrollar el proyecto Panamá Brilla con el Cine Nacional, que es un espacio para presentar todos los domingos a partir del mes de agosto en las pantallas de SER TV documentales, cortometrajes, largometrajes producidos por panameños para brindarle a ustedes, al televidente, información de lo nuestro, incluyendo las costumbres, tradiciones de todas nuestras áreas geográficas de nuestro país. Este es un proyecto ganar-ganar que también visibilizará a nuestros productores cinematográficos para producir y poner al alcance de los televidentes sus ideas y sobre todo su gran capacidad y talento para llevarlas a la pantalla. Agradezco la presencia en este acto de cineastas como Luis Pacheco, presidente de la Asociación Cinematográfica de Panamá, de Luis Romero, presidente de la Red de Creadores Audiovisuales y Cinematográficos, y también de Alberto Serra, director de Procinema. Antes de concluir, deseo exaltar el papel protagónico de SER TV con la familia del cine de Panamá y también el interés de sus productores para aprovechar esta iniciativa que les dará la oportunidad de mostrar la capacidad y el avance que registra en el país el arte de la creación de la industria del cine. Sean todos bienvenidos a este gran foro y que Panamá siga brillando a través de nuevos proyectos que impulsa a toda una industria visionaria que está dejando huellas trascendentales para nuestro país. A todos ustedes, muchísimas gracias. El cine llegó a Panamá primero que a muchos países del continente gracias a su condición de país de tránsito. No solo llegó a nuestras salas de teatro recién adaptadas para proyectar filmes, también por aquí pasaron e hicieron registro los primeros cineastas ávidos de imágenes del Istmo, que fue el camino al Gold Rush y de la conquista del oeste americano. Del primer ferrocarril transcontinental de América, sitio de la epopeya fracasada del Gran Lesseps, y del canal que finalmente hizo posible la unión de los dos océanos más grandes del planeta. Durante el tiempo transcurrido se ha ido consolidando lo que Ricardo Soler llamó el proceso de formación de nuestra nación panameña. El arte y la cultura ha sido y es un pilar esencial de este proceso. Por décadas, el talento más sobresaliente de nuestra nación se ha visto obligado a ser reconocido fuera de nuestras fronteras. El dramaturgo José Quintero, el músico Roque Cordero, el maestro Julio Sacristán, nuestro Rogelio Sinán y, desde luego, Rubén Blades y Danilo Pérez son ejemplo de ello. Es hora de que en la tierra en la que nacen nuestros artistas, también nuestros cineastas, sea la primera en reconocer y aplaudir sus obras. Al Ministerio de Cultura, teniendo como aliado incondicional a SER TV, corresponde esta ardua tarea. No es la única, falta mucho por hacer. Es apenas nuestro primer paso en la dirección correcta. Manos a la obra. Los dejo con nuestro presentador, José Luis Rodríguez. Productor y director de series de ficción para el mercado internacional. Please. You can help yourself, Bill. There's something. What do you feel right now? It's confusing. I don't know. I'll show you. You don't know how dangerous this is. What to feel? Director de episodios para las series internacionales Escándalos, Pruebas de Fe,
y amores que engañan. No soy mamá. Jurado de los premios Platino en la categoría de series internacionales y miembro del Mentoring Board de Wawa Association. Señoras y señores, José Luis Rodríguez, director y productor de Vivo Films. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este primer foro de nuestro sector cinematográfico y audiovisual. Es un gran placer poder conversar hoy sobre lo que nos apasiona, el cine. Esta es una iniciativa, como ya vieron anteriormente, una iniciativa maravillosa de SER TV, de la Dirección General de SER TV a cargo de la licenciada Catalina Sarmantín y del subdirector José Carrillo, y también apoyado por nuestro Ministerio de Cultura en conjunto con todos los gremios, la Oficina de la Dirección de Cine Nacional y el Panama Film Commission, que son tremendos actores importantes de todo nuestro sector cinematográfico. Durante los próximos minutos vamos a hablar de lo que nos apasiona, el cine, y de cómo contar esas historias de alguna u otra forma se hace un recorrido maravilloso para que todos nos encontremos dentro de una sociedad que tiene muchas preguntas y que en el cine puede encontrar también muchas de esas respuestas. Vamos a comenzar hablando sobre el sector, vamos a hablar sobre los grandes retos que tenemos detrás de cada una de estas producciones, vamos a hablar sobre el potencial que tiene nuestro país en el mundo del sector cinematográfico como locación internacional para que muchas películas puedan venir a nuestro país y se lleve a cabo estas grandes producciones, pero también vamos a hablar de otros aspectos que son tremendamente importantes, nuestro sector laboral, las metas que tenemos en la inclusión y muchos otros aspectos que son tremendamente importantes en nuestro aporte a la economía y en ese dimensionar ese sector cinematográfico y audiovisual camino a una industria más preparada, más estructurada, más idónea para poder de alguna u otra forma tener una presencia no solamente fuerte en nuestro país, sino también a nivel mundial. Permítanme presentar a nuestros primeros invitados de esta noche. Alberto Serra, director y productor de cine y televisión, con especialidad en cine documental y género. Cuenta con proyectos ganadores y nominados en diferentes festivales en América Latina, Estados Unidos y Europa. 2 veces ganador a Mejor Documental del Paladino de Oro en Italia y ganador del Premio Sofía en Blood Window de Ventana Sur por su película El Sacrificio en Argentina. Señoras y señores, Alberto Serra. Alberto, bienvenido. Gracias. También nos acompaña esta noche Luis Pacheco, fundador y presidente de la Asociación Cinematográfica de Panamá, Asocine. Es nombrado autoridad cinematográfica entre 2004 y 2007 para representar al país ante entidades internacionales. Redacta la Ley de Cine de Panamá y es gestor de su presentación ante la Asamblea Nacional, siendo hoy la Ley 16 del 2012. Productor y director con más de 30 años de experiencia en la industria audiovisual, propietario de la casa productora Jaguar Films, donde ha producido hasta la fecha más de 15 largometrajes presentados en más de 30 países y vendidos a Netflix, Amazon y Univision. Presidente de GEDA Panamá y director de la Academia de Realización Audiovisual, AREA. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. También nos acompaña en este primer bloque de nuestro foro Luis Romero, presidente de la Asociación Red Crea, director, productor y guionista. Sus trabajos abarcan el campo de lo social y los derechos humanos, así como el mundo cultural de la poesía, el folclore y la música. Sus documentales han participado en festivales de los 5 continentes, recibiendo premios y distinciones en Alemania, Argentina, España, Estados Unidos, Brasil, República Dominicana, Inglaterra y recientemente en Mumbai, India. Se encuentra en la postproducción de su documental Soñar el Jazz y en el 2024 dirigirá la película Sucedió en enero, primera coproducción panameño-dominicana-brasileña. Bienvenido, Luis. Es un gusto poder contar contigo. Y conforma este primer grupo de invitados Jorge Luis Cajar, docente universitario, productor y realizador audiovisual. Actualmente se desempeña como director del GECU, Grupo Experimental de Cine Universitario. Ha recibido premios por sus obras audiovisuales en diferentes festivales de video como el Premio Maxell en 1992, 1993 y también en el 94. Y ha representado al país en festivales tanto en nuestro continente como en Europa y Asia. Entre su filmografía se encuentra Alma de Bohemio, La suerte de Pancracio, Teresa Batista, Tengo un sueño, Largo verano, Pepe y no estoy, La verdad no contada y Piñas de esperanza. Es un gusto poder contar contigo también, Juan. Gracias, Luis.
Y bien, tal como le decíamos, vamos a iniciar hablando con los presidentes de cada uno de estos gremios, que dicho sea paso, Agustina, yo diría que la mayoría, básicamente, de todos los que hoy formamos el sector profesional del cine y también del sector audiovisual. Quisiera conversar contigo, Luis Pacheco. Tú, en la biografía ya lo vimos, básicamente formaste parte clave de esa ley 16 del 2012. Obviamente, si bien es cierto que la ley tenía un antecedente desde el 2007, no es hasta el 2012 cuando realmente comenzamos en toda esa dinámica, obviamente, de la producción del cine. ¿Cuánto hemos avanzado en estos últimos 11 años, Luis? Bueno, realmente considero que hemos avanzado muchísimo. Hay un gran cambio, digamos, desde el antes y el después. De repente podemos marcar un antes y un después de la ley de cine. Pensando así un poco desde el inicio de la industria cinematográfica, pasaron 100 años, 120 años, y en Panamá se produjeron 3 películas. Al calor de mi bohío, Iliana y la mujer, algunas otras producciones. Y desde ese momento, desde que empieza más o menos todo este movimiento, al día de hoy ya hay cerca de 60 producciones. Conversando un poco más o menos de ese proceso, de ese inicio, empieza más o menos realmente como en 2002. En 2002, 2003 más o menos hay un grupo de cineastas interesados en hacer cine, en producir cine, y buscando las instancias para lograrlo, tocando puertas en todas las entidades, viendo los temas, se crea la Asociación Cinematográfica y se logra que tanto el INAC de aquel momento, 2005, 2004, como la Cancillería, deleguen a la Asociación de Cine, nos delegan a nosotros como autoridad cinematográfica, al no existir ninguna entidad cinematográfica en el país, y nos delegan siendo privados, siendo independientes, claro, siendo empresa privada. Y bueno, siempre mientras tanto no hubiera costos para el Estado, o sea, todos esos gastos los asumimos nosotros, ¿no? En aquel momento, acá, bueno, hay unos colegas que participaron en ese primer viaje, en esa primera aventura, Eduardo Verdurmen, el señor Luis Franco, que nos fuimos a Portugal en el año 2004 a solicitar de parte de Panamá la incorporación de Panamá a la Conferencia de Autoridades Cinematográficas, claro, al programa Ibermedia, ¿no? Allí nace la idea de la ley de cine. En esa mesa, conversando con las autoridades de cine de otros países, de Colombia principalmente, que acaba de presentar su ley, de España, Manolo Pérez Estremera, de Brasil, Orlando Sena, David Melo estaba en Colombia, acaba de presentar la ley de cine de Colombia, nos vimos en la necesidad de decir, necesitamos una ley de cine en Panamá, y ahí empezamos a redactarla. Entre 2004 a 2006 redactamos el primer borrador de ley. En el 2006 lo presentamos al INAC, y ahí en el INAC, ahí el licenciado Reinier Rodríguez recibe eso. Claro. Ahí hubo también un apoyo de otras personas, José Macías, otras personas aportaron allí. Y en aquel momento nos comenta el licenciado Reinier que acaban de presentar la ley de CERTV de nuestra casa. Claro. Acaban de presentar la ley de CERTV y que sería fantástico poder llevarla y conversar con CERTV en nuestra Casa del Cine Nacional para promover esta ley que teníamos, ¿no? Y en aquel momento, efectivamente, la trajimos a CERTV. Inmediatamente hubo un interés por el cine. Obviamente, después estaba el INAC, la Cancillería habían estado apoyando, pero directamente CERTV se interesó por empujar y por que esto fuera, ¿no? Que se diera una realidad, ¿no? Allí, en el 2007, se da también un giro, ya que el diputado Denis Arce promueve la ley de cine. Y empezamos con también ese proceso. Empiezan a aparecer como ángeles o personas que quieren... Que comienzan a creer, obviamente, en el potencial que tiene este sector, claro. Llevábamos 4 o 5 años golpeando puertas y que nos han dicho, háganlo ustedes, porque realmente no tenemos ninguna entidad, no hay presupuesto, no hay nada que lo hagan. Háganlo ustedes. Y también, muy bueno, porque nos dieron la oportunidad de hacer las cosas para que se diera, claro, ese nacimiento, ¿no? Ya posterior a eso, pues se creó la ley del 2007 y en el 2012 hacemos una especie de cambio porque encontramos a otra persona, un ministro que también dice el cine me interesa, que fue el ministro Roberto Enríquez. Claro, recordemos que en esa época el ministro Roberto Enríquez era el ministro de Comercio e Industria. Es correcto. Tal vez, obviamente, desde ese sector industrial le veía el potencial que tenía, obviamente, la actividad también, ¿no? Totalmente. Y cosas que le interesó mucho.
acabamos de producir una película, Paradise Lost, que acaba de gastar $7 millones en el país. O sea, había como mucho interés y él vio todo ese potencial que tenía el cine y inmediatamente apoyó. Y dijo, bueno, esto es necesario porque genera imagen de país, genera divisas a la nación, genera empleo. Hay que apoyar el cine nacional para que se refuerce, también para atraer producciones internacionales. Claro. Fue como un esquema global y ahí se lograron los 3 millones. Y ahí empezamos. Ahí empezamos y obviamente estamos hablando hoy de más de 60 producciones. Luis, tú hablabas de la importancia, obviamente, de todo este antecedente también y de que hoy CERTV sea precisamente el que abre esta posibilidad también, Luis. Sí, yo quisiera agregar a lo que dice Luis, que en el caso de CERTV en ese periodo del 2007, no solo fue que aglutinó y trató de apoyar todo ese esfuerzo, sino que fue a través de CERTV que se pagaron por primera vez la participación panameña en la CACI, la participación panameña en Ibermedia, claro. O sea, en todos estos fondos. De hecho, en lo que íbamos y veníamos, también fuimos a Brasil, hicimos parte del primer Doc TV, todo esto. Entonces, realmente CERTV siempre fue la semilla, ¿no? Y que es tremendamente importante esto que menciona Luis Romero, presidente de Red Crea, porque para todos los que nos están viendo hoy a través de este foro, a través de la televisión, veamos también que básicamente estas organizaciones de las que está hablando Luis son tremendamente importantes porque destinan fondos también desde el sector internacional que son tremendamente importantes para que nuestros realizadores puedan tener esa participación y puedan tener ese estímulo a través de coproducciones, a través de formación, que es una parte importantísima también de nuestro sector. Entonces, este aspecto que menciona Luis fue tremendamente importante porque por primera vez ingresamos a estas organizaciones internacionales y fuimos sujetos de calificación para poder tener y aplicar a estos fondos que se traduce obviamente en un impacto directamente para nuestros realizadores y productores. Alberto, Luis hablaba hace un momentito de 60 producciones. Suena facilito decir 60 producciones, ¿verdad? Súper fácil decir 60 producciones en poco más de 11 años aproximadamente, porque estamos hablando de 11 años en términos de tiempo. Y nosotros siempre dentro del sector comentamos este tema del camino hacia la industria, una industria mucho más especializada. ¿A qué nos referimos, Alberto, cuando hablamos en términos de industria? ¿A qué parámetros nos referimos para poder definir una industria y para no pensar que ya tenemos una industria fuerte, pujante, porque llevamos 60 producciones? Bueno, yo creo que hay dos factores importantes y a veces la gente, no que confunde, pero hay que entender que la industria son las personas primero, ¿no? Pero obviamente siempre tiene esa relación con la economía y con la sostenibilidad de esa economía. Entonces, la verdad que yo siento que nosotros ya tenemos una base, pero obviamente tenemos todo ese camino por desarrollarse. Entonces, para mí que es una industria, bueno, no solo como presidente, como director, como productor, es que exista de todo. O sea, porque siempre hablamos mucho obviamente del cine, pero también tiene que haber cine para televisión, también tiene que haber series, también tiene que haber de todo. Claro. O sea, eso es una industria de cine y audiovisual, donde tenemos un ecosistema completo, donde tenemos gente que sabe, que se dedica a hacer películas para televisión, las novelas, otros las películas, que si el drama, que si el terror, que si la comedia, tiene que existir de todo. Y que eso empiece a generar el trabajo que tanto buscamos, porque obviamente uno también dando clases en la universidad se da cuenta que hay muchos pelados, muchos jóvenes que quieren trabajar en producción y quieren hacer cine, pero no tenemos suficiente espacio. Y tú has mencionado aspectos tremendamente importantes, Alberto. Has hablado básicamente de procesos, que es tremendamente importante. En una industria es importante los procesos, es importante la estructura para poder dar albergue a ese sector y a esa industria. Es importante la formación a través de los profesionales, fundamental la formación constante, porque recordemos que este sector tiene mucho que ver, no solamente con el talento artístico per se, que nace del propio artista, sino también con la tecnología, lidiar con la tecnología, que es un aspecto cambiante día a día. Entonces, todos esos aspectos de alguna u otra forma acompañan también ese ejercicio dentro de lo que nosotros denominamos industria. Luis, en ese aspecto que siempre conversamos y siempre un poco debatimos sobre el tema de ¿es arte, es el cine arte o es industria? Y siempre estamos como navegando entre esas dos aguas y a veces tenemos que hablar, y eso es parte de lo que hablamos siempre en nuestros foros, en nuestros encuentros, a veces esos aspectos parecen un poco chocar. Desde tu perspectiva como realizador, ¿cuán importante es poder lograr llegar a un sano balance entre ese espíritu artístico, pero también comprender que se requiere la estructura para poder, obviamente, que vivamos todos de esta actividad, ¿no? No, yo no sé, pero cuando yo recibí las preguntas, yo dije, esta pregunta José me la va a hacer.
¿Qué esperabas? Pero antes de eso sí quiero agregar en función de lo que mencionó Alberto, que hay algo muy, muy importante en la industria que a veces pasamos por alto, lo de crear una industria, que es la profesionalización. O sea, en este momento estamos viviendo lo que está pasando en Hollywood, la huelga de guionistas y de actores, y está pasando porque la profesión de guionista existe como profesión. Entonces se puede uno unir, puede organizarse, y esa profesionalización es lo que va generando esa industria que genera toda una dinámica, ¿no? Cuando uno hace una película hay muchas otras cosas, hay economía que se mueve, eso también es importante, pero ante todo la profesionalización. Lo voy a decir como un chiste, pero en Panamá, bajo el criterio del Ministerio de Trabajo, solo se puede una persona jubilar dentro de la profesión o de músico o de payaso. No existe la profesión de guionista, no existe la profesión de cineasta para ser reconocida. ¿Me explico? Ni siquiera la de actor como una profesión en la que se pueda jubilar como actor. Claro, y es uno de los grandes retos que tenemos hoy. Trabajamos en 1000 cosas y eso es parte de lo que se está creando ahora. Nada más para mí era muy importante colocar eso. La pregunta sobre el cine, si es arte. Yo creo que lo importante, el mejor cine es el que se hace. O sea, yo creo que lo importante es que uno vaya exponiendo ese reflejo de esa sociedad. El cine es importante por eso. A veces lo ven como una dicotomía, pero no la hay, ¿no? O sea, sí, claro, yo hago cine social, hago cine antropológico, pero mis medias son de Star Wars, ¿no? O sea, es que el cine es un todo, ¿ya? Y no debiéramos tener ese elemento de esa dicotomía como que fuera una cosa de que yo me dedico a esto, yo me dedico a lo otro. Exacto. Todo es importante. Evidentemente, el cine social va a entrar en ese aspecto de que se refleja la sociedad panameña. Y ojo, que es tan importante reflejar esa sociedad, que es algo que incluso, y ahora le vas a preguntar a él, viene haciendo el GECU, porque estamos hablando ahorita del fondo de cine, estamos hablando de lo que se hizo, presente, pero de lo que se hizo antes, claro. pero hay un pasado de trabajo que se ve reflejado en esa sociedad. Esos, no sé cuántos, pero creo que hay por 50 documentales del GECU durante ese periodo específico de nuestra historia, que fue el proceso militar. Hoy podemos llegar y tener acceso a ese material, a esas imágenes, gracias a esas grabaciones que se hicieron. Por eso es tan importante ese reflejo de la sociedad. Y va más allá. Antes, bueno, era la cámara de cine, luego la cámara de video, cada vez, pero ahora con el teléfono está pasando todo. Seguimos documentando la sociedad y seguimos Claro, y esa documentándola, documentación es importante, bueno, en todos los aspectos. Miren lo que está pasando en este momento en Ucrania, por decir algo, ¿no? O sea, si no tuviéramos ese contacto directo con esas imágenes que nos llegan el día a día, estuviéramos todavía creyendo en todo lo que nos plantea el mainstream de Estados Unidos con sus canales de televisión, o el absurdo de la RT. Y ese es el potencial, obviamente, que tiene la expresión. Ahorita tenemos eso. Entonces, volviendo al tema de la dicotomía esa, yo creo que lo importante es pensar en que uno quiere contar una historia. El cine comercial, o sea, no es comercial porque lo hago para hacer dinero, siempre cuenta una historia, pero de alguna forma sabe que al él colocar una historia más light, por así decirlo, llega a más gente. Y ese cine tiene que existir. Y vamos también a poder también conversar, Luis, más adelante, porque también es importante que, aunque es un cine muchas veces con universos muy íntimos, hoy día la realidad es que hay plataformas que se interesan por esa intimidad, que en un pasado pudo ser tal vez un cine más de autor, un cine más personal. Hoy día hay una demanda de ese tipo de contenido. Jorge, hablando de esa misma línea, ustedes como GECU han hecho una gran labor. 1972 fue un momento muy importante con la creación formal del GECU, del Grupo Experimental de Cine Universitario, pero ya había todo un recorrido y toda una documentación previa. ¿Dónde estamos hoy con esa memoria audiovisual que es tan importante para un país cuando se piensa en una industria, pero que es importante también dentro de esa industria, dentro de ese sector, contemplar la documentación de nuestra historia? Sí, yo quiero aprovechar el foro para hacer docencia. Porque cuando se habla de cine, no solamente del cine ficción. Y las 3 películas que hacía referencia Luis Pacheco es Al calor de mi bohío, de Carlos Luis Nieto, Cuando muere la ilusión, de los hermanos Ochoa, y Ileana la mujer, de Jorge de Castro, en la década del 60. Hay una transición a finales de la década del 60, aparece el cine Taller Ariel, que comienza a hacer sus documentales.
Y efectivamente, el 5 de septiembre de 1972 nace el Grupo Experimental de Cine Universitario, que era un grupo de gestación, producción y difusión cultural, donde sus fundadores, Pedro Rivera y Enos Castillero, lo que trataron de hacer fue que solamente no fuera el cine, sino fuera una conjunción de todas las artes, porque el cine es la conjunción de todas las artes. Se reagruparon los de literatura, los músicos, los teatristas, todos, la difusión cultural a través de Formato 16, de la revista Formato 16. Y en esta época, desde el 1972 hasta 1984, que es cuando ya más o menos fallece o realmente por lo costoso que era producir cine pasa al video, se hicieron más de 60 documentales. Y eso constituye una parte importante, obviamente, de nuestra memoria. Exactamente. Hoy. ¿Por qué? Porque el GECU jugó un papel fundamental en lo que fue la recuperación del Canal de Panamá a través de los documentales que hizo el GECU con esta temática específica. Claro, algunos dirán, bueno, era el soporte y de los militares que apoyaban, pero bueno, en ese proceso que se decía revolucionario, estaba en la conciencia no solamente de los que formaban el GECU y de los militares, sino era la recuperación del Canal de Panamá. Y eso que tú mencionas es tremendamente importante porque leyendo precisamente sobre esa memoria, hay documentos audiovisuales que no están en manos, o sea, que pertenecen a nuestra historia, documentación de nuestra historia de las primeras décadas como república, que no existen físicamente en nuestro poder, que están en bibliotecas de gobiernos extranjeros, que básicamente, en el caso de los Estados Unidos, que documentaba esa parte, que era importante también, sí, ¿no? Te estás metiendo en un tema difícil que es el tema de la cinemateca, que no tenemos. Claro. No, y esa es mi próxima pregunta, casualmente. Lo que te iba a decir es que todo ese material fílmico de 6 milímetros reposa en los archivos audiovisuales del GECU. Claro. Y no solamente el material que filmó el GECU, sino que muchas personas fueron al GECU y llevaron material. Por lo menos nosotros tenemos material de Cinelsa, Jaiman y Carrasco. Parte del material está. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque se habla de que 500 cajas con la invasión a Panamá se llevaron los gringos a Estados Unidos y están en el Museo del Congreso. Claro, a eso me refería con material que es importante para la historia, ¿no? Para nosotros ha sido importante. ¿Por qué? Porque hemos custodiado ese material. Porque gran parte de los documentales o de los trabajos de ficción que se están haciendo ahora y no se cuenta con ese material de la época, ¿dónde recurren? ¿Dónde recurren? Exactamente, recurren al GECU. ¿Y nosotros qué hacemos? Si el material es universal, claro. Y nosotros lo tenemos que compartir. Ese material no puede ser de nosotros. Efectivamente, como cuando tú hiciste el documental de Fernández de Leta, fuiste al GECU a buscar esa memoria de alguna otra forma. A buscar la memoria y nosotros ¿qué hicimos? La compartimos contigo. Igual con Delfina de Vidal, con el documental de Tito y Margot, fue al GECU y nosotros le suministramos el material. Es tremendamente importante esto que está mencionando Jorge, porque parte de toda esta dinámica también como sectores es tratar de apoyar esta iniciativa. Necesitamos realmente dar ese paso de tener nuestra cinemateca, porque es el lugar donde de alguna u otra forma puede converger la sociedad para poder hablar y para poder observar su pasado. Y esto suena un poco trillado, ¿verdad? Y normalmente lo debemos decir mucho en la sociedad, es quien no conoce ese pasado difícilmente puede afrontar los retos del presente y aún más difícil puede proyectar ese futuro. Me quedan muy pocos minutos, ya me está diciendo producción. Quiero rápidamente la opinión breve de unas 3-4 preguntitas, muy brevemente, antes de irnos a nuestra primera pausa comercial. Desde el punto de vista del sector primario, Luis, básicamente, ¿qué tan difícil sientes tú hoy que puede ser alcanzar ese mercado? Y esa pregunta quisiera compartirla con ustedes dos, con Alberto y con Luis, en el sentido de hay un mercado potencial de 600 millones aproximadamente de personas que hablan español. Nosotros hablamos español como idioma primario. Entonces, ¿qué tan fácil puede ser que Panamá logre comenzar a exportar contenidos y logre realmente sostener esa exportación para poder alcanzar esos públicos, que se abra una ventana obviamente para de alguna u otra forma fortalecer ese sector? Bueno, realmente vamos en ese camino. Yo creo que estamos todavía en un inicio, pero la idea y la meta está allí. Yo creo que una de las partes importantes que va para lograr eso es la formación. Yo creo que es algo de lo básico que tenemos que generar para eso. Y adicional, pues lograr también el interés
estatal, porque por ejemplo hablando de República Dominicana, estamos hablando ahorita con Luis, hay países o lugares como Puerto Rico, que el mismo gobernador de Puerto Rico ha nombrado el cine como un recuperador de su economía. En República Dominicana, digamos a nivel de producción cinematográfica, desde el presidente, todas las entidades están vinculadas porque el cine genera mucho ingreso al país. Y eso que estás diciendo es tremendamente importante. Hace muy pocos meses yo estuve en México en una producción y me sorprendió enormemente cómo esa articulación entre todos los sectores que de alguna u otra forma acompañan la producción cinematográfica están sumamente conectados. Y les cuento rápidamente una anécdota. Se nos cayó algo que siempre ocurre, se nos cayó una locación a último momento y en menos de hora y media teníamos una locación con permiso, toda la cuestión, conectados en una ciudad que a mí honestamente me parecía tremendamente imposible que eso se pudiese lograr tan rápido, pero es por esa interacción que existe entre todos los otros departamentos, entidades estatales y privadas que acompañan al cine. Alberto. Yo creo que para todo el tema de exportación, y nosotros todos creo que lo hemos vivido aquí, es la competitividad. O sea, hay un tema más allá también de la formación, y es que parte de esa formación es que tengamos cierto nivel de producción en general, de visual, narrativo, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas, para que podamos entrar en ese stream de distribución. Yo no sé si conocen la estadística que realmente de todo lo que se produce a nivel mundial solamente el 1% se distribuye, y para Latinoamérica todavía es más complicado. Ya pensando más en Big Picture, que solo Panamá, para toda Latinoamérica es más complejo. Yo siempre hago también como algunos comentarios en un foro que estuve en Europa, en Berlinale. O sea, los europeos siempre decían, en Latinoamérica están las mejores historias, pero la plata está del lado de allá. Entonces, ¿sabes? Es como encontrar esa conexión, pero definitivamente, como dice Luis, estamos en el camino. Yo siempre digo que el cine panameño todavía, y en general estamos como en la curva baja todavía de aprendizaje, y nos falta camino. Es como todo, es práctica. O sea, por eso que siempre decimos, filmen. Ejercicio es la clave. Es la única manera de que realmente llegamos a ese nivel para, ¿sabes?, poder competir con otros contenidos que preferimos agarrar los de Colombia y no los de Panamá. Ejercicio es la clave, como dice Alberto, y como han dicho nuestros invitados, los procesos, el seguimiento y ventanas como esta que hoy tenemos para poder compartir. Yo diría que uno de los grandes logros, Luis, y todos nuestros invitados no me dejarán mentir, básicamente que hemos tenido estos últimos 11 años y sobre todo en los últimos 4 años ha sido esto que tenemos hoy. Tenemos 4 asociaciones, ¿verdad?, que de alguna u otra forma se comunican en un diálogo horizontal constante, y ese diálogo horizontal también conecta al Estado, y ahora nuestro próximo reto es que conecte al sector privado, que es donde también está ese músculo económico que puede mover el sector. Vamos a una breve pausa. Y cuando regresemos vamos a conversar con actores, con directores, a ver cuál es esa mirada que de alguna u otra forma también está muy presente en nuestros artistas y cómo nos estamos preparando para contar mejores historias, para que nuestros géneros cada día convenzan y cautiven más audiencias. Regresamos aquí en el primer Foro Nacional de nuestro sector cinematográfico y audiovisual, una iniciativa de CERTV, auspiciado también por el Ministerio de Cultura. Regresamos. Pronto regresamos con Panamá Brilla. Estamos de vuelta con Panamá Brilla. Continuamos con la presentación de nuestro primer Foro Nacional de nuestro sector cinematográfico y audiovisual de Panamá, una iniciativa de CERTV con el auspicio, el apoyo de nuestro Ministerio de Cultura y también con todos los actores que participan dentro de nuestro sector, que son tremendamente importantes para que el mismo se pueda desarrollar, nutrir y caminar hacia esa industria que tanto deseamos. Quiero recordarles también que a partir del próximo domingo, 13 de agosto, CERTV abre una maravillosa ventana para todos nosotros en nuestro sector. Se trata de Panamá Brilla, un encuentro con nuestro cine nacional todos los domingos en horario estelar. Y el 13 de agosto vamos a tener la oportunidad de conversar con el primer invitado. Se trata de Arturo Montenegro con su film Congelado en Rusia, para que nos riamos un poco, pero también para que veamos un poco cómo fue la producción de ese film, e inmediatamente después van a poderlo apreciar a través de CERTV. Cada domingo el estreno verá la presentación de un contenido, de una película en ficción, documental y también en cortometrajes, que es tremendo aporte también por parte de toda esta iniciativa que está llevando a cabo CERTV. Continuamos en este segundo bloque de nuestro foro presentando a nuestros próximos invitados. Quiero presentar a Duiren Wawa.
cinematógrafo y productor audiovisual indígena de la nación Guandule de Panamá. Ha colaborado con producciones para cine y televisión nacionales e internacionales para países como España, Francia, Dinamarca, Holanda y Noruega. Es cofundador de Wawa Films, S.A., empresa audiovisual que ofrece servicios de producción y asesoría a casas productoras que deseen filmar en los territorios indígenas de Panamá. También nos acompaña una gran amiga de hace muchísimos años, Gaby Ñazo, actriz de cine y teatro, activista, feminista y comunicadora social. Fue la primera mujer en Panamá con un programa de televisión de variedad en prime time, de noche, con Gabriela Ñazo, y ganó múltiples premios internacionales de periodismo otorgados por UNICEF y CNN. Productora ejecutiva de la película Congelado en Rusia, y fue galardonada con el premio de Los Angeles Film Award como mejor actriz secundaria y fue nominada a mejor actriz principal en los premios Platino. Gaby, bienvenida. También Jaime Newell, actor, director y productor teatral, promotor cultural, creador y fundador de Jaime Newell Teatro Ambulance y grupo de teatro Creación Colectiva, coach de talleres de creación de personajes, combate escénico, entre otros, coordinador de proyectos como Espacio Cultural San Lorenzo y productor general de Otra Vista Festival y Centroamérica Teatral. Ha participado como actor en proyectos como La Esposa del General, Frenesí, La Bestia, Romeo en Julieta, y su papel más reciente como Bam Bam, un guerrillero colombiano en The Sound of Freedom. Tremendamente importante, ¿verdad? Y para completar este grupo de invitados, María Isabel Burgess, cineasta panameña, fundadora de Too Much Productions, productora que impulsa el talento femenino, la cual ha producido los siguientes largometrajes: Panquiaco, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, y Algo Azul, adquirida por las plataformas de HBO Max y Amazon Prime. Directora del largometraje de ficción Tumbadores, actualmente en etapa de postproducción. Qué bonito poderles recibir y qué bonito poder conversar en este segmento, ¿verdad?, con cada uno de ustedes. Duire, comienzo básicamente contigo. Director, ¿qué resultado, cuál ha sido el reto hoy día, en primer lugar, de un director que ha tenido una mirada, y hablábamos hace un momento en nuestro segmento anterior, de ese punto que a veces se contrasta, ¿no?, entre cine es arte o es industria? En tu caso, por ejemplo, has hecho un cine que de alguna u otra forma nos invita a explorar esos universos que son muy personales, muy íntimos, pero que parecería que solamente le interesa a un cierto segmento. Sin embargo, cuando leemos, obviamente, tu participación a nivel mundial, vemos que no es así, que es un cine que puede interesar al planeta y a otras audiencias que están muy lejos de la nuestra. Adelante, Will. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Yo siento que a medida que va creciendo el cine nacional, también vamos creciendo también el cine indígena, que aún está, creo que ni el nicho como tal, sino que como está creciendo el cine nacional, también está a la par. Entonces siento de que como apenas se está produciendo poco a poco estas producciones, digamos, aún como que a nivel internacional sí es México, Bolivia, Guatemala, que tienen una producción indígena muy fuerte. Claro. Y Panamá casi nulo. Creo que es llamativo con el tema porque apenas se está haciendo como un nicho como tal, pues. Tu experiencia en esos festivales, en las oportunidades que has tenido la oportunidad de participar en esas ventanas internacionales, ¿qué te dice la gente en esos escenarios? En Panamá, bueno, primeramente que nadie conoce el cine nacional. Me dicen, no he visto ninguna película panameña, muy pocos han llegado. Y de cine indígena, para nada, nulo. Claro, entonces, imagínate, si las comerciales les cuesta llegar algo más íntimo. Exactamente. Y entonces, bueno, si me estás diciendo que el cine panameño no lo has visto, imagínate el cine indígena como tal, pues, claro, que apenas están como en ese proceso, esa búsqueda de querer hacer cosas. Y entonces creo que poco a poco se está haciendo el caminar. Hace unos años un amigo me dice, bueno, vamos a pedir un fondo para cine indígena, que yo no necesito fondo, no es necesario un fondo indígena, lo que tenemos que buscar es una formación de cineastas indígenas en los territorios. Por cuestión de que ¿qué vale tú darle fondos a cineastas indígenas y ¿qué va a suceder? Personas que no conocen el territorio, las historias indígenas, las historias dentro del ser,
van a aprovecharse esos espacios y no va a haber como un cine como tal, Claro. desde la raíz, desde los propios territorios. Entonces, para mí lo importante es la formación para poder ir creciendo también a la par que se está haciendo la cinematografía panameña. Escuchándote hablar es tremendamente importante lo que nos comparte, Dwiren, porque una de las cosas más importantes que desde el punto de vista de dirección, desde el punto de vista actoral, uno siempre busca es de alguna u otra forma tratar de conectar con esa necesidad que en la sociedad tenemos de poder conocer nuestra historia, de saber de dónde venimos, y un poco este tipo de cine nos permite de alguna u otra forma entrar en contacto. Y muy importante también a nuestras audiencias que hoy nos ven, es sumamente importante que apoyemos esas propuestas, asistiendo, viéndolas, yendo al cine en el momento en que se están presentando, porque aunque nos parezca un universo lejano, es parte de lo que nosotros como panameños somos. Exactamente, y como no se ha tocado como la parte como de las televisoras, de las salas de cine, lo ven tan lejano, pero es son historias tan reales que les puede suceder a cualquier otra persona, no simplemente por ser una historia indígena como tal, no está tan cercana a las personas, a los panameños como tal, sino que también puede sucederle a otras personas también. Claro, pues totalmente. En el otro lado de esta fila maravillosa tengo tal vez una mirada que ha compartido un poco esa mezcla, ¿no? Con Panquiaco nosotros vimos una mirada muy íntima de este personaje que además fue una película tremendamente elogiada en el Festival de Cine nuestro, el Festival Internacional de Cine de Panamá, pero también a nivel internacional también muy elogiado. Pero a la vez tú has sabido de alguna u otra forma también combinar el relato con temáticas un poco más entretenidas, más de entretenimiento, ¿verdad? Que han logrado posicionarse en plataformas como, lo veíamos hace un momento, Amazon Prime, HBO Max. ¿Qué experiencia, Mari, te llevas tú de esa combinación y dónde está hoy esa mentalidad, básicamente esa visión de nuestros directores tratando de contar estas historias? Bueno, he podido estar en ambas partes, ¿no? Con Panquiaco, un cine mucho más de autor, más experimental, complementando aquí lo de Dwiren también, es que siento que también estamos muy cerrados en el hecho de que es cine o televisión. En verdad hay muchas más ventanas para exponer el cine. Con Panquiaco, y hemos aprendido de esa experiencia, es que existen los museos, existen muestras, existen programas educativos que se interesan mucho y están dispuestos a pagar screening fees o a pagar por exponer nuestras películas. Claro. Entonces eso ha sido como un aprendizaje y es bonito que también podamos como compartir esta experiencia y que conjunto con el Ministerio de Cultura, porque también las embajadas ayudan un montón, hacen muchas muestras a nivel internacional y ahí entonces ahí hay como hay algo donde podemos nosotros también entrar para exportar nuestro cine. Claro, es importante. ¿Qué tan difícil, Mari, para todos, sobre todo para los cineastas que están comenzando esta carrera, qué tan difícil es poder llegar a una plataforma? ¿Qué tan difícil y cómo se logra, obviamente, entrar a una plataforma que, obviamente, todos los que estamos dentro de este sector sabemos que no es tan fácil como suena? Sí, no es tan fácil. Nosotras aprendimos también de que existen mercados de cine, ¿no? Y la idea es que uno esté presente en ese tipo de eventos porque ahí es donde están los agentes de venta que se pueden interesar en tu película y no sé, yo siento que es como una alineación de los astros. Bueno, una alineación, pero también una preparación. Una vez más, el aspecto de la formación y de la preparación como directores. En el mundo del cine y en el mundo en general de los contenidos, esto que menciona Mari, que es básicamente los mercados, no son más que lo que llamamos o conocemos popularmente como ferias de contenidos. Es decir, son grandes encuentros que se llevan a nivel mundial en diferentes ciudades atendiendo necesidades de programación de diferentes mercados. A estos encuentros acuden personal ejecutivo que adquiere programación, es decir, que compra la programación, y también acude personal ejecutivo de diversas cadenas, estudios, etcétera, que van a escuchar las ideas, ¿verdad?, que hay dentro del mercado de los realizadores, de los productores, para saber si les interesa o no les interesa y si existe la posibilidad de poderlos producir. Pasar por ese proceso requiere también formación y eso es un poco lo que nos está compartiendo Mari. Sí, formación, de tú llegar preparado también con tus materiales a los agentes de venta, a los distribuidores y todo.
para vender tu película y obviamente, bueno, tener un producto exportable también, ¿no? De calidad. Claro, exportable y no solamente desde de una sola visión, ¿no? O sea, que funcione para mucha audiencia. Gaby, tú como actriz, una de las cosas, y la pregunta va para ambos, quisiera que entre los dos pudiesen complementar la pregunta, tanto para Gaby como para Jaime. Uno de los retos tal vez que más tenemos por enfrente para caminar hacia esa industria y caminar hacia esa estructura bien formada es toda la parte que pertenece a la actuación. ¿Dónde estamos hoy, Gaby y Jaime? ¿En qué parte del camino estamos con la preparación de nuestros actores para hacerle frente al gran reto que significa darle vida a un personaje partiendo desde cualquier propuesta y también partiendo desde la visión que tienen los directores? Gaby. Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Antes, cuando yo tenía 18 años, que tú me conociste perfectamente, sí. Esa edad, que fue hace muchísimo tiempo, cine no había. O sea, y yo quería ser actriz de cine, pero no había la oportunidad. Así que tuve que entrar a la televisión y no podía actuar en la televisión porque tampoco había. Así que tuve que ser periodista. Básicamente, esa era la única entrada que había. Claro. Pero yo siempre quise ser actriz y no había la oportunidad. Cuando cumplí 50 años, se me dio la primera oportunidad para hacer cine. A los 50 años yo comencé mi vida, mi carrera artística como actriz. ¿Fue con Donaire y Esplendor? ¿Correcto? Con Donaire y Esplendor. Yo hice, cuando tenía 15 años, hice una película que no sé, de la biblioteca, a ver si está ahí. A ver si está ahí, a ver si yo me voy a ir ahí para ver si está. Se llama Panama Jackpot. Cinemateca. Se llama Panama Jackpot. No sé si ustedes se acuerdan de esa película. Ajá, exactamente. ¿Y la tienes tú? Ah, ya la vida. Bueno, yo hice Panama Jackpot y era una cantante de bar que estaba atrás y cantaba, pues. No tenía ninguna línea, pero fue mi primera participación en cine. Pero después, fue cuando tenía 15 años. Después, imagínate, hasta los 50 años que tuve la oportunidad. Claro. Y fue a balazo todo. Después de la primera oportunidad que tuve de participar, se me presentó otra y otra y otra. Y fue increíble que se ha avanzado bastante y tengo amigos que también hacen cine y son actores. O sea, eso es fantástico. Y algo que me llama poderosamente la atención de esa experiencia, Gaby, que es muy reciente, es cómo tú, a través de la visión del director, has ido pasando de un género a otro. En Donaire y Esplendor te veíamos básicamente dentro de una historia que comulga mucho con todo el humor panameño, con esos insights que son muy nuestros como cultura, pero luego te vimos en otras producciones que cambia esa temática, te vimos más dramática. Entonces, ¿cuál ha sido la clave que tú consideras que ha sido fundamental en esas transiciones o en ese camino como actriz, sobre todo pensando en todo el talento actoral que hoy tenemos? Bueno, los panameños tenemos algo que nos define. Aquí se hace de todo. Aquí tú eres periodista, eres actor, eres editor, también haces cámara. Nosotros hacemos de todo. Por eso es que y no hay muchas oportunidades. No es como, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay actores que son cómicos y que hacen películas cómicas hasta después, 10 años después, que se les ocurra hacer un drama. No, aquí en Panamá tú haces la película comedia y al otro año, si se te presenta la oportunidad, haces drama. Y después, si tienes que trabajar con niños, trabajas con niños, y si tienes infantiles, o sea. Claro. Y eso es lo que hacemos. Y creo que eso es una ventaja también. Y en ese camino también un poco la formación, es decir, tu formación como actriz, el prepararte, el coach de actores, etcétera, que es fundamental, ¿no? Yo tuve que tener cursos, porque hice teatro por muchísimos años, hice televisión por muchísimos años, pero el cine es un animal totalmente diferente. Claro.
tuve que aprender a quedarte en tu cuadro, tienes que... claro, eso es otra dinámica. Es otra dinámica que es muy totalmente importante diferente. esto que tú mencionas, Gaby, porque la mayoría de la audiencia que nos está viendo probablemente siempre tiene la percepción de que como es cámara, luces y acción, ¿verdad? La televisión, la publicidad y el cine se comportan de la misma manera. En nuestro sector hablamos de lenguaje. Es decir, aunque utilicemos una cámara, aunque utilicemos herramientas que son parecidas, los lenguajes y los procesos para producir cada una de estas corrientes, de cada uno de estos productos, de alguna u otra forma, es distinto. Jaime, tu experiencia internacional. Acabamos de escuchar en tus créditos, obviamente, la participación en esta película que está causando furor a nivel internacional y que ha recibido mucha publicidad desde el punto de vista global sobre Sons of Freedom. ¿Cuál es tu experiencia como actor panameño desde esa experiencia internacional? ¿Qué es lo que tú consideras que de alguna u otra forma es crucial para poder desarrollar ese talento artístico en Panamá? Wow. Creo que primero armarse de valor, de convertir esto es una profesión. Creo que es muy importante a partir de este momento. Ser actor es una profesión. Es un poco lo que decía Luis en referente de que no tenemos nada que nos respalde. O sea, yo no me puedo jubilar aquí porque si no, entonces... ¿Me explico? Entonces, yo creo que a partir de ese concepto de comenzar a cambiar un poco la idea, esto no es hobby. Esto es profesión. Entonces, eso me cambia a mí por completo todo el escenario. O sea, tengo que estar preparado, tengo que saber mis líneas, tengo que saber exactamente qué es lo que quiere el director de mí en la escena, tengo que estar pendiente de todas las marcaciones técnicas, tengo que acordarme de los parlamentos que son en inglés. O sea, hay toda una serie de cuestiones. Entonces, creo que a partir de comenzar a cambiar ese chip uno personalmente, de que no es hobby, es una profesión, es una industria. Así es. Creo que ese es un gran aporte a ir a ese camino de cambio, ¿no? Y en cuanto a mi experiencia, bueno, creo que a medida que poco a poco llegaron cada uno de esos castings, que primero llegaron aquí en Panamá. Mi primera producción grande internacional fue en Quantum of Solace. Entonces, ahí fue el día que yo dije, ok, espérate. Esto va. No, esto es lo que yo quiero. Es diferente. Porque había todo un equipo, o sea, había alguien que se encargaba del vestuario, alguien que se encargaba de las luces, alguien que se encargaba del talento. Entonces, y yo decía, esto de verdad existe afuera. O sea, no es así como no lo es todo el hacemos. mundo haciendo todo. No. Entonces, ahí fue que comencé a despertar un poco más de todo lo que hay detrás y viéndolo en vivo y en directo, ¿no? Como tal. Esto que menciona Jaime y lo que mencionaba un poco Gaby, qué bueno que han podido complementar muy bien esta intervención, porque parte de lo que nosotros hoy día estamos persiguiendo como sector es precisamente la especialización. Es fundamental la especialización y por ende el tema de la formación es aún más importante, porque no puede haber especialización si no hay formación, no hay una debida instrucción. Los cuatro de alguna u otra forma, cada uno desde su escenario, han hablado de esa necesidad que hoy tenemos como sector de especializarnos, ¿verdad? Afuera, y yo cuento una anécdota que siempre comparto, sobre todo cuando me toca compartir en charlas o en conversatorios, que uno cuando está afuera cuida mucho de... Uno puede ser productor, puede ser director y puede ser incluso el saber de luz, etc. Pero cuando estás afuera y estás sobre todo en los pitch, lo primero que tú tienes que tener claro es exactamente qué es lo mejor que tú sabes hacer dentro de este sector. Porque cuando tú afuera dices, bueno, yo soy director, pero también produzco, pero también de vez en cuando edito y hago cámara cuando el camarógrafo no, y sé de luz y sé de sonido, automáticamente las alarmas rojas se encienden, ¿no? Entonces, parte del mensaje que hoy queremos enviar también con este foro es la especialización es parte fundamental de nuestro camino hacia esa gran industria. Y hablando de industria y hablando un poco de ventanas, vamos a compartir con ustedes brevemente, ¿verdad?, la opinión de las ventanas que ayudan precisamente, como decía Mari, a poder llevar esos contenidos, nuestras películas, nuestras series, a un mercado global. Tenemos y tuvimos la oportunidad de conversar con 2 distribuidores. Vamos a ver lo que nos contaron. El
del contenido, nosotros nos encargamos de hablar con los dueños de cine, mostrarles la película y en ese momento empezar una negociación con ellos en términos de ya sea a escala o a porcentaje fijo o a precio fijo, de cuál sería lo que le tocaría al dueño de la película o al productor. Por experiencia, lo que nos ha tocado vivir es que el cineasta panameño trabaja para el mercado de Panamá. Todavía le falta esa conciencia y esa razón de por qué tú estás haciendo un producto que no necesariamente es solamente para el territorio panameño, sino con vías a poderse exportar. Entonces yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. El cine latinoamericano no viaja. Películas que hacen en República Dominicana, en Colombia no hacen dinero, películas que hacen en El Salvador, en Panamá no hacen dinero. O sea, lamentablemente no somos solidarios entre nosotros. Nuestras películas tienen que tener mejores historias, tienen que ser mejor contadas. Probablemente el terror sea lo único que realmente viaja y lo que realmente hace dinero afuera, no solo en Panamá. Pero todo el resto de las películas, todo el resto del contenido es muy difícil. Tiene mucho potencial, realmente. El tema es que tiene que estar más consciente en que los temas que se traten no pueden ser exclusivos del gusto del panameño, sino que tienen que hacer un estudio antes de dedicarse a producir, pensando en el público internacional y no solamente el panameño. El potencial es muy grande, existen festivales a nivel internacional que tú puedes encontrar todo tipo de género, pero si tu tema es muy nacional, lo que vas a estar es en un nicho. Si tú quieres globalizarte, pues entonces tienes que hacer un trabajo mucho más profundo, quizás un estudio de mercado, que el tema sea de interés internacional, no tan local. El comportamiento de nuestros clientes, el comportamiento de la gente que va al cine en estos momentos es difícil de poder decirte qué es lo que va a hacer dinero en estos momentos. No es tan fácil. El streaming nos ha afectado, el tema de la pandemia, perdimos muchos clientes con la pandemia. Y ahora mismo realmente es el producto grande el que realmente está llevando la gente al cine. El producto intermedio desapareció. Hay una gran cantidad de apetencia por producto de unitarios, dramáticos, novelas, películas. Siempre es importante las películas porque las grandes casas productoras han hecho sus propias plataformas, entonces los canales, digamos, lo de Free TV, no tienen acceso ya a ese tipo de producto. Entonces hace de alguna manera más fácil y más viable que tú puedas tener posibilidades de poder poner tu producto en plataformas que antes ni siquiera tenías la oportunidad. Tú tienes que tomar en cuenta todos los puntos que al final del camino el consumidor es el que va a decidir si tu producción es o no es buena. El guión es una parte importantísima de cualquier producto que se vaya a tratar de vender a nivel internacional. Tiene que ser del gusto y tiene que ser muy atractivo para el consumidor final. Tiene que ser atractivo y tiene que ser del gusto del consumidor final. Esas son las últimas palabras que cerraron este segmento, esta opinión de distribuidores. Y suena un poco difícil, ¿no? Desde el punto de vista de la distribución. Y tal vez también suena un poco frío. Y quiero preguntarles porque en este encuentro de miradas y sobre todo en este segmento donde tenemos a los directores y donde tenemos a los actores, siempre también hay ese dilema de la pasión, lo que nos mueve, la parte artística. Entonces, es muy difícil cuando tú haces una historia con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, cuando tú crees en tu historia, cuando tú la interpretas, dando y dejando la mejor caracterización que tú puedes dejar, que al final llegue y te dicen, bueno, es que tu historia no funciona en el mercado global o tu historia realmente no tiene oportunidad porque no es lo suficientemente universal.
¿Qué tenemos que hacer, Mari? Tú que hoy tienes has tenido esa oportunidad, ¿cuáles son, si pudieses compartir unos breves datos que tú has considerado, por ejemplo, con Algo Azul? Por ejemplo, en Algo Azul, esa posibilidad de poder considerar dentro de la historia para poder que sea más universal. Bueno, yo pienso que primero uno como artista tienes que estar claro qué tú quieres, o sea, uno expresar y lograr con tu cine. O sea, mientras que tú estés claro con eso de que vas a hacer un cine de autor, entonces estar como, mis expectativas entonces son estas, ¿no? De nuevo, repito, no cerrarnos a solo es cine, solo es televisión. Hay un montón de maneras de que ese cine pueda llegar a las personas que le interesan. Y también parte importante definir la ruta, porque cuando es un contenido comercial, la ruta es una, cuando es un cine más íntimo, la ruta es otra. Exacto. Y yo creo que no es engañarse, no es como que voy a hacer un cine de actor y va a ser un éxito comercial. Eso exactamente. Hay que estar ubicados también. Y es importante conversarlo, porque hay muchos estudiantes hoy, y hablando de estudiantes, está con nosotros aquí el decano y la vicedecana de la Facultad de Comunicación Social, nuevos profesionales en formación que también necesitan escuchar, obviamente, de los profesionales esto, ¿no? Y una vez tú tengas esa visión, es como que este va a ser mi modelo de producción, este va a ser mi modelo de distribución, y como que creer en eso, ¿no? Ahora, obviamente estamos en Panamá, es un país muy chico, donde obviamente tenemos que crear contenido para que se exporte, para que sea rentable. Definitivamente, sí hay que pensar como que tenemos que llegar a otros mercados y no solamente el local, para que sí podamos como... Para poder llegar, obviamente, a la audiencia, claro. Gaby, Jaime, mencionaban acá, y Mari lo ha dicho también, mencionaban solamente, este es obviamente un foro del sector cinematográfico y audiovisual. Y dentro de la parte audiovisual entran otro tipo de formatos también, las series, que están hoy obviamente muy demandadas en plataformas. ¿Dirías tú que el actor hoy tiene que estar también preparado también para poder de alguna u otra forma interpretar en función también, obviamente, del relato y de la plataforma, obviamente, y del timing de narración que hoy se genera en el cine, que a veces es un poco distinta a la que se genera en la plataforma, en series, etcétera? Yo creo que me sumo a lo que acaba de decir la compañera. O sea, uno tiene que saber cuál es la ruta que uno quiere tener. Entonces, desde actor, o sea, ¿qué quiero ser? ¿Para cine? ¿O quiero para telenovela? ¿O quiero para... no sé, series? Yo creo que una vez, porque ahí también entonces viene todo el proceso de comenzar a buscar casting para el tipo de producción que yo quiero participar. Importante, ¿ustedes tienen agentes, por ejemplo? ¿Tienen agentes o el agente se utiliza mucho dentro del...? Yo tengo manager. Yo tengo manager ahorita mismo con Colombia. Y ellos son los que me mandan periódicamente una cantidad de escenas para castear y probar. A ver si doy con el perfil de lo que están buscando ahorita mismo. Que es fundamental, obviamente, para tener recurrencia. Gaby, ¿te querías decir algo? Sí, yo quiero decir algo. Esto es personal para mí. Claro. Pero yo audiciono para televisión, para cine, para todo lo que venga. O sea, yo en estos momentos, yo lo que quiero es actuar, ¿no? Y como actor, me pongo el sombrero de actor en estos momentos y te digo, el proceso de crear el personaje y hacer el personaje, el proceso de filmar, de trabajar con el director, es lo que me llena a mí, es lo que, si da dinero o no, qué maravilloso, si da mucho dinero porque hay más oportunidad, te van a llamar más, pues, ya. Pero en verdad, el actor, que es personalmente, es el trabajo ese de poder tener la oportunidad de trabajar, de actuar, de crear un personaje. Claro. Me quito el sombrero de... ¿Y te pones el de productora? Y me pongo el sombrero de productora cuando fuimos a producir Congelado en Rusia. Fue una experiencia increíble, pero descubrí que, oye, sí se puede ganar dinero. O sea, la película hizo dinero. Y la empresa privada, las personas que nos apoyaron, que le fuimos a pedir dinero, les fue muy bien. O sea, que sí se puede crear
una industria en Claro. ese sentido. Atraer a la empresa privada a crear películas es posible Claro. en Panamá. Y no no le fuimos a pedir un favor. O sea, fuimos a decirle, si tú nos apoyas, te va a ir súper bien, Claro. porque esta película, te va a ir súper bien, y le fue súper bien. Entonces, sí, crear eso. Y crear también es muy importante, como en otros países, como España, por ejemplo, que les dan un subsidio de impuestos a las empresas privadas. Si tú inviertes en el cine y si tú das plata en el cine, te vamos a dar, el gobierno te va a dar dinero para poder descontarte de los impuestos. Entonces, eso es algo maravilloso, que si se pudiera hacer aquí, imagínate, tendríamos Bueno, una cantidad de personas invirtiendo en cine muchísimo. De eso vamos a hablar en el próximo segmento con la oficina de Cine, la Dirección Nacional de Cine, y también con el Panama Film Commission, que son dos brazos importantísimos dentro de esta gestión, que es fundamental. Si se puede, yo diría que es hacer el ejercicio, y yo diría que el foro que estamos haciendo hoy también funciona mucho, porque ese diálogo horizontal que hoy tal vez tenemos mejor construido con el sector estatal a través de estos dos brazos que tenemos, es importantísimo construirlo con el sector privado. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, la empresa privada, o sea, buscar esa comunicación horizontal y comenzar a hacer docencia para poder lograr generar, obviamente, esa confianza. El sector privado, el sector público siempre va a dar el primer paso en generar esa confianza, en dar el aporte. El Fondo Cine es una muestra de eso, pero no lo puede hacer todo el Estado. No es responsabilidad única y expresamente del Estado. Es importante la participación de la empresa privada para lograr que todos veamos mejores días en nuestro sector. Duiren, tu mensaje final para todos esos directores que hoy están trabajando enormemente en sus historias. Bueno, que crean en sus películas, que la verdad que es una quimera, ¿sabes? Que uno le da temor a lo que está escribiendo, pero que lo disfruten, que además de saber de que uno quiere vivir de lo que hace, también disfrutar el proceso, la verdad, que escuchando a los compañeros y compañeras que sí, es complicado con el tema de la distribución, porque además solamente te hablan de, vamos a hacer preproducción, Parece muy frío, ¿no? Vas a producción, editar y hacia dónde va nuestra película. No sabemos con quién vamos a hablar. Entonces creo que también ¿Tú dirías que falta un poco también desde la parte de dirección entender un poco más el modelo de distribución? De distribución, exactamente. Que hace demasiado porque obviamente se está dando muchos talleres de todo el ámbito del cine, pero muy poco del tema de distribución. Bueno, Entonces creo que importantísimo es que crean en el proceso, en su película, y saber hasta dónde los puede llevar, porque es un barco igual que lo vas guiando y hasta dónde el saber ese destino final no compromete tu contenido, lo enriquece. Nos permite bregar y nos permite caminar más en ese sentido. Muchas gracias a los cuatro por participar, por contarnos sus impresiones. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos conversamos con la Dirección Nacional de Cine en nuestro país y también con el Panama Film Commission, una oficina que tiene una tremenda tarea a nivel internacional para convertir a Panamá en un centro de producción y atraer esa mirada internacional hacia nuestro país. También importantísimo para poder nutrir nuestros segmentos cinematográficos, nuestro sector cinematográfico y audiovisual. Regresamos con el primer foro nacional de nuestro sector cinematográfico y audiovisual, una iniciativa de CERTV, auspiciado también por el Ministerio de Cultura. Regresamos. Pronto regresamos con Panamá Brilla. Estamos de vuelta con Panamá Brilla. Continuamos con el primer foro nacional de nuestro sector cinematográfico y audiovisual, una iniciativa de CERTV con el apoyo del Ministerio de Cultura y también de todos los componentes que conforman parte importante de nuestro sector. En este nuevo bloque de contenido estoy conversando con mis próximas dos invitadas, con más de 20 años de experiencia profesional, ocupando cargos importantes en empresas privadas de Panamá, así como cargos públicos de atracción de inversión extranjera y de la industria cinematográfica panameña. Ella fue directora de la Dirección General de la Industria Cinematográfica de Panamá, donde manejó, entre otras cosas, el Fondo Cine Nacional. Actualmente es la directora de la Comisión Fílmica de Panamá, adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, donde se mantiene estableciendo estrategias para la promoción, atracción y ejecución de proyectos internacionales en el país. Demos la más cordial bienvenida a Essi Mastelari. Bienvenida, Essi.
También nos acompaña Sheila González, productora audiovisual y directora de la Dirección Nacional de Cine del Ministerio de Cultura, representante de Panamá ante la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica, CACI, el programa Ibermedia y el programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual. Laboró en CERTV, donde estuvo a cargo del área de producción cultural y realización de series de televisión. En la Corporación Medcon trabajó en la producción de las series documentales Grandes Panameños, 100 años del canal, El Canal Ampliado y Buscando a Colón. Bienvenida, Sheila, también. Y hablábamos hace un momento, Sheila y Esi, de lo importante de lo que hemos avanzado en estos últimos años. Y yo quisiera referirme particularmente a los últimos, tal vez, 5 años de esta historia, de estos 11 años, donde hemos logrado, y hablábamos con los presidentes de los gremios, donde hemos logrado yo diría que esa cohesión entre Estado y sector audiovisual, en ese trabajo de mesa. Esi, ¿qué has notado? ¿Cómo has percibido ese desarrollo? ¿Qué tanto hemos avanzado en ese diálogo horizontal entre Estado y sector gremial del sector audiovisual? Bueno, en los últimos 5 años te puedo decir que, por lo menos en la parte de la Comisión Fílmica, atracción de inversión extranjera directa, se han generado unos $50 millones. Importante cifra. Importante. Y un aproximado de 2.000 empleos directos. Eso sin contar los empleos indirectos y todo el efecto dominó que tiene toda esta inversión. Claro. Y es importante eso que acabas de decir, porque cuando nos hablas de empleos directos e indirectos, explícale un poquito a la audiencia, porque muchas personas piensan que el cine se hace solamente con personas y que el sector audiovisual se hace solamente con profesionales específicos del sector, pero no es así. Tocamos muchos sectores, como por ejemplo, Esi. Ejemplo, transporte, vestuario, alimentación, logística. O sea, abarca lo que menos te imaginas. Claro. Conlleva eso. O sea, realmente la gente no sabe todo lo que hay detrás de cámaras. Claro. Todo lo que conlleva hacer una producción, por más pequeña que sea. Emplea a los raspaderos, a la gente de las carretillas de los hot dogs. O sea, todas estas cosas y muchas cosas se van presentando en el día a día. Claro. Necesidades especiales o necesidades básicas durante la producción y durante la preproducción también. Entonces, todo esto, por eso hablo de un efecto dominó. O sea, no es solamente los 50 millones que te estoy diciendo, sino que va mucho más allá de eso, que se puede hasta triplicar. Claro. Es muy, muy importante esto que nos está contando Esi, porque es un sector que efectivamente toca a otras actividades económicas del país y que además, tremendamente importante, porque en la medida en que ese sector crece y tiene más fuerza y tiene más capacidad y se invierte más, en esa misma medida, proporcionalmente, todos los otros sectores también crecen y se ven beneficiados de esta actividad económica. Sheila, háblanos un poquito también, quisiera preguntarte tu opinión sobre esto que estamos hablando, sobre el diálogo horizontal y sobre esa interacción directa con el sector audiovisual, con nuestro gremio, sobre todo teniendo en cuenta que hoy, y esto hay que decirlo claramente, hoy día la dinámica que existe en este país de nuestro sector cinematográfico es gracias a que tenemos un fondo cine. Y ese fondo cine es tremendamente importante cuidarlo, alimentarlo, protegerlo y sobre todo en el proceso ser lo más puntual siempre posible, y la oficina de Sheila a nivel de Dicine siempre está trabajando con nosotros en hacer ese camino. ¿Correcto, Sheila? Sí, muy buenas noches a todos los presentes y a toda la teleaudiencia. La verdad es que hoy estoy sumamente emocionada porque el cine panameño está brillando. Está brillando por esta iniciativa de CERTV de poder brindarle a los panameños la oportunidad de conocer el trabajo que se está haciendo en la industria, porque realmente se está haciendo un trabajo maravilloso. Y en ese camino el Estado ha jugado un rol fundamental. Hemos mantenido una comunicación constante y directa con todos los miembros de la industria cinematográfica audiovisual. Desde el momento en que la Dirección de Cine estaba escrita antes al Ministerio de Comercio e Industrias, claro, y ahora al Ministerio de Cultura. Nosotros mantenemos una comunicación directa en vías de fortalecer la industria cinematográfica audiovisual. Hemos realizado un trabajo bastante arduo para la actualización y modificación de la reglamentación de la ley de cine. Hoy puedo decir que ya hemos concluido ese trabajo, se encuentra en etapa de revisión por el equipo de legal del Ministerio de Cultura y próximamente va a ser sometido a Consejo de Gabinete para su firma del presidente de la República. Y realmente el trabajo que se ha hecho es
para fortalecer todas esas políticas de Estado que apoyan a la industria cinematográfica y audiovisual. Y en esto ha sido vital el Fondo Cine, el cual desde el 2013 a la fecha ha invertido 17.9 de millones de balboas en producciones cinematográficas, lo que ha permitido que tengamos en estreno 42 películas y tengamos otras 34 películas más en diferentes etapas de producción. Así que eso dice mucho del interés que tiene el Estado panameño en que esta industria crezca, en que esta industria se desarrolle. Pero es un trabajo que se debe realizar no solamente con el apoyo de las asociaciones de cine, con el apoyo del gobierno, sino, como ya lo mencionó José Luis, también con la empresa privada. Así es. Porque eso es lo que hará posible que esta industria sea sostenible en el tiempo. Y es un trabajo maravilloso el que lleva hoy día la oficina de DiCine, porque efectivamente, como dice Sheila, parte fundamental de ese proceso también, y aquí hablamos un poco de todo, porque es un camino que no está exento de la parte obviamente legal, de la parte de la ley. Es fundamental constantemente, siempre, como todo sector, revisar la terminología, la reglamentación de la ley que nos rige como sector, porque el sector va modificándose, el mundo va cambiando y necesitamos mantener una ley que esté viva, que de alguna u otra forma esa ley esté totalmente adaptada a las realidades y a las exigencias que hoy tiene obviamente nuestro sector, no solamente desde el punto de vista local, sino también para entrar en contacto con la parte internacional. Es decir, en la recién Ley de Cultura logramos un gran paso para todo el sector cinematográfico y audiovisual en función de atraer esa inversión internacional. Inicialmente, hay un término que se llama el cash rebate, que es básicamente este retorno, por decirlo así, de inversión que hacen las productoras a nivel internacional cuando invierten en un país. El Estado, a nivel mundial, existen en diferentes industrias, existen estas leyes o estas medidas que de alguna u otra forma permiten que aquellos productores internacionales puedan recibir un retorno de esa inversión, lo que hace que se estimule obviamente la inversión y se vea al país como un gran lugar, un gran centro de producción atractivo para la inversión internacional. ¿Qué logramos en esta última ley de cultura? Subir ese cash rebate del 15% al 25% para tratar de competir a nivel internacional con otras industrias que están muy próximas a la nuestra, la industria de Colombia, la industria de República Dominicana, y de alguna u otra forma hacernos más atractivos. ¿Qué hemos logrado a nivel internacional? Es decir, cómo nos están mirando hoy los grandes estudios a nivel internacional y las grandes productoras a nivel internacional a Panamá específicamente como destino para estas producciones. Bueno, cuando logramos incrementar el cash rebate o el retorno económico a 25%, en base a $500,000 de inversión, que es... De 500,000 a 25 millones. Exacto, antes eran 3 millones y era el 15%, ahora es 25% y la inversión mínima es de $500,000. Obviamente entramos en competencia, como lo mencionaste, con Colombia, Dominicana, con otras leyes. Entonces estamos dentro de las primeras opciones, aparte de las locaciones y todo lo que Panamá brinda, todas las bondades y todos los beneficios que te brinda la ley de cine. Entonces nos hace mucho más atractivo. A diferencia de República Dominicana, Colombia, ellos tienen un crédito fiscal y nosotros tenemos un retorno económico, o sea que ellos reciben, después de pasar ciertos procesos, reciben un retorno económico y pues eso nos pone en competencia entre las primeras opciones. Claro, y tú has mencionado algo muy importante, y ahí nuevamente el componente que hablábamos hace un inicio, ¿no? Cómo el sector cinematográfico está conectado con otros sectores económicos tremendamente importantes, en el caso de Panamá, para el tema de su economía, y esto está amarrado luego con la generación de data, es decir, las políticas de las cuales hablaba Sheila hace un momento, las políticas públicas están directamente relacionadas con el aporte que ese sector de alguna u otra forma genera hacia la economía nacional. Y tú has mencionado, por ejemplo, una conexión que es fundamental. Panamá es sumamente atractiva porque filmar en Panamá te garantiza una serie de locaciones en muy corto periodo de desplazamiento. Y esto es fundamental para cualquier productor. Es decir, vas del Océano Pacífico, como decimos nosotros, puedes desayunar en el Pacífico y almorzar en el Atlántico. Esto se convierte en una gran ventaja, obviamente, para cualquier producción internacional, porque los desplazamientos es una ciudad pequeña, con una mezcla muy interesante entre lo cosmopolita, pero también la parte tropical, sus islas, su mezcla también cultural, que es tremendamente importante. Pero con todo y eso, Esi,
¿qué nos hace falta o qué estás tú detectando desde el punto de vista de esos mercados internacionales? ¿Qué tenemos que potenciar? ¿En qué tenemos que trabajar más para poder terminar de atraer a esa industria internacional? Creo que lo principal, y lo han hablado en los segmentos anteriores, la educación. La parte de transferencia de conocimiento. Claro, cuando vienen las producciones extranjeras, hacen transferencia de conocimiento, lo cual es súper positivo para las producciones nacionales, para los productores. Pero creo que es importante una escuela de cine, una carrera, como estaban hablando también aquí los actores y los productores, una carrera de cine que al final se puedan jubilar siendo actores, productores, directores. Eso me parece que es algo muy importante porque formaliza a una industria que va en crecimiento. Nosotros no vamos a dejar de crecer como industria, vamos a seguir creciendo, pero a la vez las personas tienen que crecer, educarse en esta industria. O sea, muchos lo hacen por pasión, porque les gusta, porque trabajaron en diferentes producciones y aprendieron, pero tener una idoneidad como tal es muy importante. Y es muy importante, sobre todo, hace un momento hablábamos sobre el rector y la vicerrectora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, que está aquí con nosotros entre el público. Y una de las cosas, uno de los grandes retos que tenemos precisamente es, Sheila, es toda la cantidad de nuevos profesionales que se están formando y que están entrando a un sector que no necesariamente tiene una oferta garantizada. Entonces eso es también parte de esa meta, Sheila. Sí, creo que uno de los retos, como mencionó Esi, es la formación y la profesionalización del sector. Y hacia eso está apuntando el Ministerio de Cultura. Lo hacemos a través de los fondos de formación y fomento que otorgamos anualmente, donde abrimos una convocatoria pública, porque es importante que la gente sepa que todo mundo tiene acceso a este fondo cine. Son fondos públicos, son fondos del Estado para todas aquellas personas que formen parte de la industria. Y en esa vía, anualmente otorgamos fondos para el desarrollo de proyectos de formación, para el fomento del cine, y ahora lo estamos haciendo directamente también a través del Ministerio de Cultura, donde hemos empezado acciones de formación para los diferentes miembros de la industria, así como los nuevos creadores. Allá afuera hay un mundo de chicos jóvenes con ganas de comerse el mundo y que necesitan formación. Por eso necesitamos apostar a la formación. Y desde el Ministerio de Cultura, este año vamos a tener también 2 grandes proyectos muy buenos dirigidos a todos esos jóvenes de talentos en asociación con organismos internacionales. Vamos a crear como unos semilleros de cineastas que van a permitir que toda esa camada de chicos nuevos, de nuevos creadores, se formen en las carreras técnicas, carreras que son tan necesarias, por ejemplo, para atender las producciones internacionales, que son tan importantes para atender a toda esa gente que trae la Comisión Fílmica a trabajar aquí en Panamá. Y también coincido con Esi en el hecho de que necesitamos escuelas de cine, contamos con una escuela de cine ya, que es la Universidad de Arte Ganexa, que está haciendo un gran trabajo. Tenemos la carrera de producción audiovisual en la Universidad de Panamá. Creo que la UIP también está trabajando en eso, pero necesitamos más escuelas de cine porque hay mucha más gente en espera de ser formada. Y algo muy importante que logramos gracias al trabajo de los presidentes y de ese trabajo de mesa que hemos hecho tanto con Esi, desde la Comisión Fílmica, como con Sheila, desde la Oficina de la Dirección Nacional de Cine, es que ya tenemos casi que a la puerta del horno, ¿verdad?, la posibilidad de que dentro del Fondo Cine también podamos destinar recursos para el área de cortometrajes, que es fundamental, Sheila, para hacer ese ejercicio, ¿no? Sí, estoy súper emocionada porque creo que ese ha sido un sueño de muchos jóvenes de hace mucho tiempo y bueno, gracias a las asociaciones de cine que se sumaron a esta iniciativa, vamos a tener el primer concurso nacional de cortometrajes una vez sea modificada esta ley y ya va a quedar instituido anualmente. Van a tener el concurso nacional de cortometrajes y se están incorporando también otras ayudas que responden a las demandas de la industria actual. Se están incorporando fondos para la coproducción de largometrajes, fondos para la coproducción de documental, un fondo también para el desarrollo de series. Vamos a tener también un premio para ópera prima, que eso es muy importante también. Así que hemos logrado hacer como una redistribución del fondo y tenemos mayores apoyos para la industria. Mayores apoyos que se traducen en lo que hablábamos hace un momento con los presidentes, ejercicio. La narrativa
contar una historia y contarla bien es el resultado del ejercicio constante de la narración. Vamos a una breve pausa. Muchísimas gracias por ponernos en perspectiva un poco la realidad internacional y también la realidad local, ¿verdad?, de nuestro cine y de nuestra industria cinematográfica y audiovisual. Regresamos con la última parte de nuestro foro del sector cinematográfico y audiovisual, una iniciativa de CERTV, auspiciada también por el Ministerio de Cultura. Regresamos. Pronto regresamos con Panamá Brilla. Estamos de vuelta con Panamá Brilla. Estamos en la parte final de nuestro foro sobre el sector cinematográfico y audiovisual, una iniciativa de CERTV con el apoyo de nuestro Ministerio de Cultura y parte fundamental de todos los gremios que también conformamos este sector. Les recuerdo que el próximo domingo 13 de agosto, CERTV abre un maravilloso ciclo de cine nacional presentando en horario estelar películas de nuestros realizadores panameños, ficción, documental y cortometrajes, que será una maravillosa oportunidad de ponernos en contacto con ese cine que estamos haciendo, con ese cine que también se está viendo en otras ventanas a nivel internacional y también la oportunidad de poder conocer a sus realizadores. En Panamá Brilla estaremos conversando el domingo 13 de agosto con Arturo Montenegro, director de Congelado en Rusia. Vamos a reírnos un poco, pero también vamos a saber exactamente cómo se logró esta producción y cuáles fueron los retos que de alguna u otra forma llevó adelante este equipo de producción para llevar esta película a la gran pantalla. En esta última parte estoy conversando nuevamente con los presidentes de los gremios y quiero básicamente dedicar este segmento a la parte legislativa, que es fundamental, el marco legislativo que en este momento, el de la actualidad legislativa que en este momento tenemos para poder impulsar nuestro sector. Tenemos una reglamentación de la parte de nuestra ley de cine ya lista, básicamente por aprobación final. Tenemos una ley de cultura que también tiene dentro de su ley unos artículos que son tremendamente importantes, que están todavía en ese proceso de reglamentación. Y tenemos más recientemente una ley del artista, ¿verdad?, que tiene importantes puntos que tienen que ver directamente con uno de los aspectos más preocupantes de nuestro sector, que es toda la parte de la seguridad social y esa seguridad, esa estabilidad económica que es fundamental para todos los que estamos. Luis, un poquito sobre esa. Luis Romero. Sí, bueno, yo creo que lo importante ha sido que los pasos se han dado de manera escalonada, ¿no? Evidentemente, primero teníamos que tener una ley de cine, de la cual ya Luis comentó cómo había sido. Se hizo una reglamentación. Se ha hecho una revisión durante casi 3 años de esa reglamentación, porque en todo pues, se tienen que dar cambios y adaptaciones. Y esto es porque además la dinámica del cine es cambiante, ¿no? Es una cosa que, por eso que siempre hablamos. Lo que hablábamos hace un momento. La importancia también, claro, de guardar esas narraciones históricas, porque aparte uno refleja ese cine diario que va modificándose, que va cambiando, ¿no? Claro. No me va a salir del tema porque tú quieres lo de la reglamentación, pero sí quiero hablar de eso. Claro. Sí quiero hablar de eso después. Pero yo creo que lo más importante dentro de la reglamentación es que se ha adaptado a la realidad nacional. Que es fundamental. Eso me parece que es lo que más hemos logrado. Luis, de la ley actual, de esta nueva ley que hemos estado trabajando, de la cual nosotros somos parte, y recordemos que esta ley del artista no solamente toca al sector cinematográfico, sino que toca también a otros sectores importantes de la cultura, ¿no? Y un poco también en esa vía de lo que el Ministerio de Cultura ha denominado también las industrias creativas, que de alguna u otra forma es fundamental también ir trabajando esa terminología dentro del sector, sobre todo del sector privado, para encontrarle una razón y un porqué. Luis, esa experiencia que hemos tenido en mesa con el Estado trabajando sobre esta ley del artista, ¿cuáles son los puntos que consideras tú resaltar? Bueno, en base a lo que se ha trabajado en la ley del artista, yo creo que varios de los más importantes para nosotros, para el sector cinematográfico, es el tema de un poco la estabilidad, ese tema de la estabilidad social que estabas comentando hace un rato. Hay algún par de artículos interesantes que incluso hace algún tiempo estuvimos trabajando en algunas mesas referente a algunos fondos que vienen de parte de la publicidad, claro, hacia el Estado. Muy importante. Entonces se están organizando a través de ese esquema, de esa ley del artista, bueno, que pasen pues dentro de lo que es la parte de la cultura, ¿no? Claro.
Y bueno, estamos trabajando varias cosas. Fundamental esto que Luis menciona dentro de la ley. Básicamente está el Fondo Nacional de Cultura. Creo que esa es la denominación, el Fondo Nacional de Cultura. Y recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con la ministra de Cultura, y dentro del proceso que nosotros hemos llevado, no solamente de ahora, hace décadas, estaba básicamente ese trabajo que hemos hecho para tratar de que la nacionalización de todas las producciones extranjeras, en este caso comerciales de televisión, ¿verdad?, que se producen en el extranjero, que de alguna u otra forma pudiesen haber sido producidos en Panamá, pero que se produjeron en el extranjero y que de alguna u otra forma toca también, obviamente, esa economía del sector, pudiese tener, ¿verdad?, pudiese ser resarcido con un impuesto de nacionalización a todas esas producciones extranjeras, para que ese impuesto de alguna u otra forma entre a todo lo que tiene que ver el fondo de cultura, destinado específicamente al sector cinematográfico para otras iniciativas que también requerimos. Una de las cosas que más hemos conversado es el tema de la formación, y para todo eso obviamente hace falta dinero, para todo eso hace falta fondos, ¿no? Total. Luis. Efectivamente, ¿no? Y bueno, viendo esto, tenemos pues 3 leyes en proceso que hemos estado involucrados por la parte audiovisual. Como comenta la ley del artista, estamos trabajando en la reglamentación de la ley de cine, estuvimos en la ley de cultura y posteriormente en la reglamentación. O sea, ha sido un proceso de algunos años bastante, digamos que productivos para el desarrollo de todo este proceso que viene. Yo creo que estamos en un muy buen momento para que nuestra industria sea como un trampolín muy grande hacia un desarrollo mucho más fuerte. Alberto, yo quiero regresar al tema fundamental, que es el brazo que nos hace falta, y que ojalá este gran foro que estamos realizando hoy pueda ser visto por la empresa privada y sobre todo por los tomadores de decisiones de las organizaciones de la empresa privada. Tú y yo tuvimos la oportunidad hace unos años atrás de participar de unas iniciativas directamente con Cámara de Comercio cuando se estaba llevando a cabo todo el tema, gestando toda la parte de industrias creativas. En tu opinión, como productor, ¿qué hace falta para que el sector privado termine de creer en nuestro sector y que de alguna u otra forma esté dispuesto a entender la dinámica y a querer invertir? Yo creo que también o sea, lo más importante de eso es que nos vean. Porque la verdad que no es que no crean, tú sabes cómo es el lado empresarial y el lado privado. No es tan fácil, de cierta manera. Nosotros todavía somos como muy jóvenes, o sea, somos una industria muy pequeña y somos un grupo de cineastas bastante jóvenes, el propio país. Entonces, yo lo que me he encontrado personalmente, obviamente, en la empresa privada, es que sí siempre hay mucho interés, pero así como hicimos ahora los ajustes en la reglamentación de la ley de cine y en las bases del concurso Fondo Cine, también nos va a tocar eventualmente trabajar más el lado privado, porque la verdad que siempre te encuentras que nosotros tenemos, cuando te ganas el Fondo Cine, tienes la oportunidad de buscar una empresa privada que te apoye con deducción de impuestos, pero es un porcentaje muy pequeño, y la empresa que realmente te puede apoyar en Panamá tiene una fundación a la que ya le reasigna los dineros. Entonces, claro, yo de alguna manera he encontrado en un momento, y muchos otros colegas también, pero siempre con algún tipo de estrategia, o educativo, o social, o algo, para poder levantar un fondo. Entonces, yo siento que falta carrera, falta tiempo, de que nos vean más en la pantalla grande, de que podamos terminar de demostrar lo que tenemos nosotros, y nada, así funciona la empresa privada, y no es tan fácil, pero yo creo que sí. Ahorita que hicimos todo este trabajo de la reglamentación, creo que el próximo paso, o sea, hablamos mucho de la reglamentación, pero la verdad que yo creo que en 2 años vamos a tener que volver a tocarla y volver a trabajar, porque todo está muy cambiante. Porque es muy cambiante, claro. Todo es muy cambiante, y parte importante es poder encontrar la fórmula para... Porque digo, mucho lo hemos hecho, patrocinios, apoyos, intercambios, pero todavía no está ahí, que sabes, yo claro, creo que necesito plata. Exactamente. Y muy importante esto que tú mencionas, Alberto, porque dentro de ese proceso de la reglamentación de la ley de cultura existen unos incentivos que son directamente para, de alguna u otra forma, generar y fomentar esa inversión. Pero eso también es parte del trabajo que nos hace falta, o sea, reglamentarlo, consensuarlo y luego salirlo a, de alguna u otra forma, hacer esa gran docencia frente al sector privado. Luis. Correcto, ¿no? Así es. Incluso una de las cosas que comenta Alberto, que es clave en esto, yo creo, es el lograr los incentivos a la empresa privada. Digamos, desde la ley hay un capítulo completo que dice incentivos a la empresa privada para entrar, para que sean parte de la industria. Desafortunadamente ese capítulo entero no pasó cuando presentamos la ley. Todo esto es que necesitamos mucho, de pronto, esa credibilidad de que el cine es una industria importante,
para que el Ministerio de Economía y Finanzas vea la importancia del cine y logremos pasar eso, porque ahí es donde se ha quedado, ¿no? Porque eso también simplemente es ver un poquitito el resto de los países. República Dominicana, Colombia, tienen esos artículos de incentivos a la empresa privada. Nosotros no lo tenemos y por eso es más difícil para nosotros. Y el balance, lo que hablábamos hace un momento, de que cómo una cosa conecta con la otra, con lo que conversaba hace un rato y Sheila, y es que, por ejemplo, tú tienes ahora, nosotros acabamos de atender una producción muy grande donde mucha empresa privada se vio beneficiada. Entonces, ya esas empresas gigantescas que vieron todo este dinero pasar, si yo llego ahora como cineasta local y necesito apoyo para mi próximo proyecto, la mirada cambia, ¿entiendes? Porque ya vieron la plata pasar. Así funciona la empresa privada. Y no Entonces, solamente... Y claro, por ahí va. Claro, total. Y además el buen proceso, además que es sumamente importante, ¿no? Ese buen proceso que garantiza de alguna u otra forma que ese inversionista privado quiera realmente poner su dinero y también entender la dinámica del retorno que existe dentro de nuestro sector, que no es un retorno como los que tienen otros sectores, como por ejemplo la parte de bienes raíces, que los retornos son más inmediatos. En el cine, en la parte audiovisual, los retornos toman un poco más de tiempo, pero eso es parte del proceso y así funciona también la industria a nivel mundial, que es importante también hacer esa docencia dentro del sector privado. Hay un tema allí. El primero es que lo que bien mencionó Esi de la importancia de cómo hemos ido ganando mercados internacionales al bajar a 500.000 la participación y aumentar la participación del porcentaje de retorno para las empresas. Pero eso es a nivel internacional. Claro. Localmente eso no funciona. Entonces es lo primero que tenemos que lograr. Que ese mismo incentivo se pueda dar para la empresa privada panameña. Que ahí tenemos que trabajar. Hay que trabajar ahí. Y lo segundo es que el retorno sí es inmediato. Cuando tú haces una película, como también lo mencionó Esi, el raspadero, el que te vende el hot dog. Y ojo, a lo que quiero llegar, y esos son los informales, pero hay un gasto que se hace para las empresas formales que para el Estado es un retorno inmediato porque es impuesto. Por supuesto. Totalmente, esa parte es importantísima recalcarlo. Yo me refería al retorno que normalmente hay sobre las ventanas de distribución, normalmente, ¿no? Que es otro tipo de retorno también que no es tan inmediato. Ese que estás hablando a través de los incentivos, por supuesto que necesitamos trabajarlo para que ese inversionista sienta que de salida ya hay un beneficio. Y eso es lo que no le hemos conseguido vender al Estado. Claro. O sea, digo Estado porque han pasado varios periodos. Que tenemos que trabajar en eso. 20 años y no ven lo que vio Dominicana hace mucho tiempo. Claro, que lo tenemos aquí muy cerca y el caso de República Dominicana, que tú lo conoces muy bien, ha sido un caso digno de estudio de cómo han logrado desarrollar una industria probablemente en un país que nunca te hubieses imaginado que a esos niveles. Y lograron hacerlo precisamente porque lograron unir todos los componentes y finalmente armar el rompecabezas. Luis, ¿tú querías decir algo? No, realmente era un poco, siguiendo pues, lo que nos comentaba Romero, que efectivamente es un poco esa credibilidad del Estado, específicamente el Ministerio de Economía y Finanzas, para lograr esto que ya tienen los países hermanos. Claro. Y el por qué la empresa privada es el tercer pilar, porque está el Fondo Cine, pero el Fondo Cine no es solamente lo que tiene que mantener. O sea, tiene que haber la participación privada dentro de esto y para eso en Colombia, en Dominicana, en Puerto Rico, hay leyes que aportan esto. Así que bueno, dentro del esquema, pues digamos, desafortunadamente, o el proceso tiene que ser en la ley. Entonces tendríamos que mirar en qué momento ya no es reglamento, sino que en qué momento podemos volver a la ley para tener a un ministro de Economía y Finanzas de nuestro lado para poder incluir algo así. Así es, así es. Mi última pregunta, Jorge, para ti, es una pregunta que yo considero tremendamente especial, porque yo recuerdo hace ya varios años atrás, cuando creamos Procinema, parte de lo que de alguna u otra forma nos dio el pie y parte del discurso que en ese momento dio pie a la creación del gremio de Procinema fue trabajar en esa imagen del cineasta de alguna u otra forma. Es decir, el ser artista de alguna u otra forma no te exime de también tener esa disciplina por tu arte. Tú has sido un director, tú has hecho cine muy específico, pero también hoy día estás al frente de una organización. ¿Cuán exigente tenemos que ser hoy, Jorge, con esa disciplina artística personal para poder también que eso acompañe todo esto que estamos hablando, ¿no? Dentro de ese proceso? Bueno, yo creo que lo más importante es, como tú dices, la disciplina, la entrega, el deseo, las ganas de hacer cine, donde se sienta mejor el director.
pueden hacer un cine de derecho de autor, como el trabajo que hace Duiren, específicamente un cine indígena. Por lo menos nosotros, en el caso específico del GECU, prácticamente siempre nos dedicamos al cine documental. Otros quieren hacer un cine de comedia y todas esas facetas, cada uno tenemos que respetarla. Asimismo, como dentro del Fondo Cine tienen acceso a todo este cine, creo que el cine para mí va a evolucionar. Claro, y eso es tremendamente importante en esa percepción que hoy tenemos de la sociedad. Es decir, todo esto que está ocurriendo hoy aquí es fundamental para trabajar en función de esa percepción. El sector cinematográfico es hoy día, y yo me atrevería a decirlo, ¿verdad?, sin temor a dudas, un sector cada vez más formal en esa comunicación, lo que no implica que no seamos artistas. Y eso es tremendamente importante, poderlo llevar adelante y poderlo de alguna u otra forma siempre tener en nuestro discurso. Yo Luis. creo que lo primero que nos queda del foro, que es sumamente importante que se haya realizado, tiene que ver con ese tema. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los pasos que dimos? ¿Cuáles son las áreas que hay que cubrir? ¿Ya? Lo segundo tiene que ver, y ahí me hago la pregunta, no sé si va a haber preguntas de público, pero yo me hago la pregunta y nos las hago a todos. ¿Por qué hacemos cine si al final es tan complicado? Exactamente. Porque nos gusta la mala vida. Entonces, en mi caso, pues yo hablé al principio, evidentemente, yo hago cine social, que tiene que ver con estar con el individuo, entenderlo, saber cuál es su realidad, sus ansiedades, sus necesidades. Pero más que todo, es porque yo quiero expresar lo que me impresiona. Y eso, además, cuando uno tiene canas, va dejando, es mi único legado que le dejo a esos jóvenes que vienen. Para tú poder expresar mejor, tienes que impresionarte con las cosas. Y puede ser que lo expreses en una comedia, que lo expreses en un documental, que lo expreses con un lenguaje experimental. Tienes que mostrar lo que está pasando en ese momento y que te impresiona. Nosotros vimos hace mucho tiempo, nuestro único tema era el canal. Y hablamos de eso. Y cuando terminó lo del canal, que bueno, lo retomamos, que recuperamos las tierras, la gente, bueno, ¿y ahora qué? No, ahora hay mucho. Continúan las discriminaciones, hay mucho cine que hay que hacer con el tema de la mujer, hay mucho cine étnico indígena que hay que hacer, está todo el cine LGBTI+. O sea, hay mucho que decir todavía porque las discriminaciones sociales continúan. Entonces no es que se acabó el gran tema, es seguir buscando lo que día a día queremos expresar. Eso para mí es clave. Y con esa reflexión es tremendamente importante y quiero cerrar este foro porque efectivamente todos coordinamos, Jorge, rapidito ahí. Sí. Solamente aprovechar el foro y que tenemos la presencia aquí de Sheila González en representación de DICINE. Hemos hablado del foro del cine, el cine, pero Panamá no tiene el día del cine. Hay día del jazz. Hay días del tamborito, de las fiestas, del interior. No tenemos día del cine. Y también tenemos que crear el Premio Nacional de Cine, donde se reconozca el trabajo, la trayectoria, ya sea por el desarrollo que hizo anteriormente en el cine o de las generaciones actuales. Totalmente hablando de tarea. Así que yo elevo esta solicitud. Cinemateca. Totalmente de acuerdo. Y otra primicia, ahora que Luis habla de la Cinemateca, a través de la gestión de nuestro amigo, porque es nuestro amigo Carlos Aguilar, y para recordar y hacer docencia, cuando se crea la Escuela de Cine de Cuba, que el GECU era el filtro para ir a Cuba. Yo soy el resultado. Exactamente. José Luis Rodríguez, el GECU fue la persona que lo manda a estudiar de la cine tercera Cuba. generación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Y la primicia que le quería dar es de que a través de Carlos Aguilar, cuando fue ministro de Cultura, y a través de la gestión que hizo Sheila y la actual ministra Giselle González, nos van a comprar un escáner donde vamos a poder digitalizar los 500 rollos de las películas que tenemos en el archivo visual del GECU. Maravilloso. Y no solamente eso, sino que este material virgen va a ser la base para el fomento de la futura Cinemateca Nacional. Maravilloso, maravilloso. Y una vez que se culmina la digitalización, ese escáner pasará entonces a lo que será la futura Cinemateca Nacional. Maravilloso. Estamos armando el rompecabezas y yo me quedo con estas intervenciones y con un poco esta reflexión, un poco lo que decía Luis Romero. El cine nos permite, es este gran reflejo en esta gran pantalla,
Pero ese gran reflejo y vernos en esa gran pantalla genera toda una dinámica de reflexión interna en cada uno de nosotros. En esa reflexión todos nos encontramos como sociedad y es muy importante que sigamos haciendo ese ejercicio, estimulando desde cada uno de los géneros que manejamos y desde cada uno de los intereses narrativos que cada uno de nosotros manejamos para encontrarnos en esa comunión de reflexión. Porque de esa comunión luego nace aspectos fundamentales que toda sociedad debe tener para su desarrollo cultural. La filosofía, el pensamiento y esa parte intelectual que es fundamental estimular en nuestra sociedad acompañada por la educación y por toda la cultura que de alguna u otra forma acompaña este camino. Gracias por habernos encontrado y permitirnos encontrarnos en este primer foro nacional de nuestro sector cinematográfico y audiovisual. Y ya que Jorge estaba dando maravillosas primicias, yo quiero también, previamente conversado con todos los presidentes, quiero también darles una maravillosa primicia a todo el Ministerio de Cultura y también a CERTV. Las gracias a la licenciada Catalina San Martín por esta maravillosa ventana y por este primer empuje, al subdirector de CERTV, José Carrillo, también, por darnos ese primer empuje. Y el resultado de este primer foro es el siguiente. El próximo año, 2024, nos vemos en el segundo foro nacional de nuestro sector cinematográfico y audiovisual, tratando de crecer, tratando de ampliarlo y tratando de hacer ese punto de encuentro para que algún día no solamente hablemos de nuestro cine nacional, sino también nos convirtamos en ese punto de encuentro para otras industrias a nivel regional y ahí generar toda esa dinámica económica, social, política, cultural que tanto requiere una sociedad. Gracias por habernos acompañado, ha sido un placer poder disfrutar de esta plática y nos vemos el próximo año. Les habló José Luis Rodríguez. Hasta pronto. El Ministerio de Cultura y CERTV presentaron Panamá Brilla.